Me pongo a grabar y arrancamos. Bien. Bueno, entonces, el 10 que sería la primera parte, que es de todo lo que es calorimetría, digamos, cambios de estado, todo eso. Que hay un grafiquito que es re importante entenderlo, así que estaría bueno por ahí si tienen dudas que pregunten o lo podemos ver de cero, que es ese que dice Mati. Bueno, no lo encuentro. Este de acá. Bueno, este gráfico, bueno, yo acá lo voy a hacer de cero para poder hacerlo. Ah, no, bueno, podemos usar este de base. O sea, este gráfico se usa para todo lo que es cambio de temperatura y cambio de estado, en el caso del agua, en este caso, que lo que nos muestra es o sea, cómo varía la temperatura, que está en el eje Y, en función de las calorías que se aporta, que sería Q. Eh, que bueno, o sea, básicamente, o sea, esto también sirve un poco para entender bien cuál es la diferencia entre o sea, entre calor y temperatura. O sea, la temperatura es como si fuera el estado de esa materia en ese momento, y en cambio, o sea, es la temperatura que tiene esa materia, ¿no? O sea, el estado en el que está. Pero en cambio las calorías o el calor tiene que ver con la energía que está siendo transmitida de un lugar a otro o de un cuerpo a otro. Entonces, por ejemplo, si nosotros arrancamos, como era el caso del ejercicio 8, que arrancaba con hielo a -5 grados, supongamos que fuera este el caso, si arrancaba con hielo a -5, entre -5, o sea, digamos, de cualquier temperatura negativa hasta 0 grados, que serían en este punto de acá, lo que va a haber es un cambio de temperatura. O sea, a medida que yo le voy entregando calor a ese hielo, va aumentando la temperatura hasta que llega a 0 grados. Toda esa parte de ahí, lo que se dice es que es calor, o sea, ese calor se considera calor sensible, porque, digamos, cuando yo le aporto ese calor, se genera un cambio de temperatura. Por eso se llama calor sensible. En cambio, después cuando llega a 0 grados, entre cero, digamos, siempre que está en 0 grados, todo este tramo, lo que hace es transformarse de hielo en agua, esa materia. Entonces, digamos, es un periodo donde hay un cambio de estado, pero no hay cambio de temperatura. Entonces, se dice que es calor latente. Todo eso ustedes lo vieron, ¿no? En clase. Sí, sí. Sí, sí. Mayor. Bien. Bueno, después de 0 a 100 grados, se repite el mismo proceso que teníamos acá con calor sensible, donde el agua se calienta desde 0 grados hasta 100. Después, a los 100 grados, hay otro periodo de calor latente, donde el agua se transforma de agua en vapor. Y a lo último, o sea, de 100 para arriba, vamos a tener otro periodo de calor sensible, que va a ser el vapor aumentando la temperatura. Entonces, cuando hay un ejercicio de este tipo, donde hay algún elemento que varía su temperatura o su estado, sobre todo cuando es agua, digamos, cuando es agua tenemos varios de estos periodos, digamos. Tenemos estos cinco, digamos. Pero cuando es hielo, perdón, cuando es aire, en general se considera que es todo calor sensible, porque el aire, digamos, tiene que estar a muy baja temperatura para ser líquido. Entonces, cuando es agua, digamos, consideramos estos diferentes periodos. Cuando es aire, simplemente es calor sensible. Y la diferencia que hay en cada uno es la fórmula que se usa. Para calor sensible, la fórmula es Q igual a masa por el calor específico por delta T, que es la diferencia de temperatura, o sea, sería temperatura final menos temperatura inicial. Y el calor latente se usa una fórmula que es que el calor es la masa por L, que L depende
o sea, L sería, por ejemplo, el calor de fusión, calor de vaporización. Entonces, por ejemplo, para calor sensible se usa 0,5 si es hielo, 1 si es agua, o si es vapor, bueno, acá no está escrito, pero es 0,48 calorías sobre gramo Celsius. Y cuando es calor latente, el L, por ejemplo, el LF, que sería calor de fusión, o calor de, sí, calor de fusión, o digamos, cuando pasa de hielo a agua, son 80 calorías sobre gramo, o kilocalorías sobre kilogramo. Eso también es lo mismo, digamos. Podemos usar calorías sobre gramo o kilocalorías sobre kilogramo. Eh, Cuando es el de solidificación, que es cuando baja de agua a hielo, es el opuesto, menos 80. Después, el de vaporización, que es cuando pasa de agua a vapor, es 540, si no me equivoco, sí. Y el de condensación, que es cuando pasa de vapor a líquido, o sea, a agua, es menos 540. Entonces, lo que se hace siempre en un ejercicio así como este es eh, dibujar el tipo de gráfico que habría. Fíjense que acá nos dice qué cantidad de calor es necesario extraer a 10 litros de agua a 20 grados que ingresa a una máquina que fabrica hielo a temperatura de menos 5 grados. Entonces, si dibujamos el gráfico, como para guiarnos de cómo sería, acá tendríamos la temperatura eh, y acá el calor Q en kilocalorías. Entonces, arranca a 20 grados. De 20 grados, lo primero que haría es bajar hasta 0 grados, que ese sería un periodo de calor sensible. De ahí se transforma en hielo, sería un periodo de calor latente, y después se baja hasta los menos 5 grados. Hasta ahí más o menos se entiende. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces ahí, digamos, lo que simplemente hacemos acá es aplicar las fórmulas que corresponden según el caso. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, para empezar, digamos, deberíamos pasar los litros a kilogramos. En el caso del agua, o sea, como un litro es un kilogramo, directamente 10 litros van a ser 10 kilogramos. Bueno, entonces aplicamos. Bueno, esto generalmente se le pone, por ejemplo, Q1, Q2 y Q3 a cada periodo. Entonces, Q1, que es calor sensible, sería esta fórmula de acá, ¿no? La masa, que serían, perdón, 10 kilogramos, por el calor específico del agua, que era una caloría sobre gramo, o podemos usar en este caso una kilocaloría sobre kilogramo Celsius. O sea, eso es según la unidad que tenemos en la masa, ¿no? Acá como estamos en kilogramo, trabajamos con kilocalorías sobre kilogramo. Y ahí usamos la temperatura final menos la inicial del periodo que estamos trabajando. Como trabajamos con el periodo 1, la temperatura final de ese periodo es 0 y la inicial es 20. Entonces haríamos 0 menos 20 grados.
¿Cuánto les da eso? Esa sería la fórmula de calor sensible. Claro, exactamente. -10, puede ser que dé. No, me parece que debería dar más, porque está... ¿No da menos Ahí 200 o está, algo así? -200, Ah, perdón. bien, menos 200 kilocalorías. Claro, porque queda 10 por menos 20. Digo. Bueno, el Q2 dijimos que sería calor latente. O sea, la fórmula está acá. Entonces, Q2 nos queda la masa, eran 10 kilogramos, por el calor, en este caso sería de fusión, perdón, de solidificación. Entonces sería por menos 80 kilocalorías sobre kilogramo. Nos daría menos 800. Y por último, el Q3 vuelve a ser calor sensible. Son 10 kilogramos de la masa por el calor específico del hielo, que era 0,5 kilocaloría sobre kilogramo por Celsius, por delta T, que sería la temperatura final menos la inicial. La final acá sería menos 5 menos 0 grados, que es la inicial. ¿Eso cuánto les dio? -25 me dio. Bien, sí, creo que está bien. Entonces el calor total sería Q1 más Q2 más Q3. O sea, menos 200 menos, perdón, más, claro, quedaría menos, ¿no? Menos 800, porque ya es negativo. Kilocalorías menos 25 kilocalorías. O sea, nos quedan 1025, perdón, menos 1025 kilocalorías. Entonces la respuesta, digamos, sería que a esa cantidad de agua hay que extraerle 1025 kilocalorías de calor, digamos. Bueno, y se entendió más o menos. No sé, Mati, vos que tenías dudas con el tema este de gráfico. Sí, se entendió, digamos, sí. Sí, o más o menos. Te noto dudoso, Bueno, pero me cuesta asimilar todo. claro. O sea, lo más Tengo importante una es. consulta. Sí, En la fórmula de calor sensible, donde dice, bueno, dice 10 kilogramos, después lo de al lado, una caloría, una kilocaloría, bueno, eso, ¿de dónde lo saco? eso es digamos, sale de este gráfico en realidad, pero es siempre el mismo.
O sea, es un dato que Ah, claro, o sea, digamos, digamos, desde el cero hasta para arriba sería eso, una caloría. exactamente. Exacto. Perfecto, gracias. O sea, lo más importante es que ustedes, en el caso del agua, tienen 5 periodos posibles. No pueden tener más que estos. O sea, hielo en calor sensible, o hielo transformándose de agua, o agua en hielo, digamos, cualquiera de los dos. O sea, hielo más agua. Después agua pasando de 0 a 100 grados, o de 100 a 0, digamos, o cualquier otro intermedio. Y, bueno, el agua pasando a vapor o de vapor a agua. Y por último, el vapor, digamos, de 100 grados para arriba. Esos son los 5 periodos posibles. Y en cada uno hay un número que ustedes tienen que les conviene acordarse más que nada porque es siempre el mismo y es muy rápido para hacerlo. Eh, que, digamos, en el caso del calor sensible se deberían usar el C, que es el calor específico, y en el caso de el periodo de calor latente tienen que usar el L. Pero fíjense que son 5 números. O sea, en este periodo acá de hielo es 0,5 el calor específico. Después el calor latente acá es siempre 80 o menos 80, depende si vamos de agua a hielo o de hielo a agua. O sea, siempre cuando están subiendo en el gráfico es positivo, cuando van bajando es negativo. Después acá, cuando es agua, es siempre 1, una caloría sobre gramo Celsius, o una kilocaloría sobre kilogramo Celsius. Después para pasar de agua a vapor es siempre 540, o menos 540. Y después lo último es 0,48. Eh, Eso, lo de la densidad y eso del calor específico, acá tengo un cuadro, no sé si es este, que dice que el agua tiene la temperatura, para que te digo porque no te lo sé leer, en la página 14 a del, ver. del coso. Ese. Bueno, acá lo que te está diciendo es no sé por qué dice densidad de calor específico. En realidad esto no es la densidad, es la temperatura de fusión. O sea, es a qué temperatura pasa de agua a hielo o de hielo a agua. O mejor dicho, de sólido a líquido, de líquido a sólido. En el agua es 0, por eso a los 0 grados aparece esa parte plana. O sea, esa parte que va recto, digamos, como que se estanca y no cambia de temperatura, es porque es la temperatura de fusión del agua, que son los 0 grados. El calor de fusión ahí son 80, es lo que decíamos recién, 80 calorías sobre gramo o kilocalorías sobre kilogramo. Y esta es la temperatura de vaporización, que es donde se hace, donde pasa de líquido a gaseoso, a gas. ¿El 80 qué sería? El 80 es el calor de fusión, o sea, es este número que teníamos acá. Perdón, que teníamos acá. Pero es más fácil si seguían directamente con la tabla esta, o sea, con el gráfico este. O sea, en este caso era así, pero por ejemplo, si fuera agua que pasa no sé, supongamos que tenemos agua que pasa de 20 grados a vapor a 10 grados. Bueno, en ese caso vamos a arrancar a los 20 grados, sube hasta los 100 grados, ahí se va a estancar, cambia de agua a vapor y después va a subir de nuevo hasta los 10 grados, hasta los 110, perdón. O sea que el cambio ese sería siempre el mismo. Claro, fíjense que si eso fuera así el gráfico, lo que estamos agarrando es esta última parte del gráfico, o sea, de acá para arriba. En el caso del ejercicio que hicimos recién, es lo mismo, o sea, como que tomamos esta parte del gráfico, pero la hacemos al revés porque va bajando. Baja de 20 grados a -5. ¿Se entiende más o menos eso? ¿O quieren que busquemos otro ejemplo? No sé, como ustedes digan. Sí, ahí va, creería. Bueno,
A ver, bueno, si no hicieron el 8 lo pueden hacer para practicar después. El 8 es también sobre eso. Bueno, el SID es también de eso, pero es aire nada más, no es agua. El 9 también lo pueden hacer para eso. Pero fíjense acá como es entre 60 grados y 38 es siempre calor sensible. ¿Quieren que hagamos el 11? No sé si lo hicieron. Que está bueno también para practicar eso. ¿O prefieren que sigamos con dilatación? Lo que a ustedes les venga mejor para practicar. Si podemos hacer el 11, mejor. Dale. Sí, lo bueno es que estos son más rápidos de hacer que los de acústica, que eran re largos. Bueno, acá por ejemplo nos dice que una caldera de 110 litros de capacidad toma agua de la red a 20 grados y la calienta mediante un quemador que consume 5 kilogramos por hora de fuel oil. Determinar la temperatura salida del agua al cabo de una hora de funcionamiento si se estiman pérdidas de un 20% en el proceso de combustión. Bueno, ese ya es un poquito más complejo, porque hay como varios factores. Primero que nos dice que, o sea, lo que nosotros nos pide esto, fíjense que toma agua de la red a 20 grados. Lo que nos está pidiendo es la temperatura final, porque nos dice determinar la temperatura de salida del agua al cabo de una hora. Entonces, si nosotros usamos la fórmula esta, pero acá en vez de poner delta T vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial. Lo que nos está preguntando, o lo que nos pide que averigüemos, es esto de acá, es la temperatura final. Entonces deberíamos tratar de sacar todo el resto, ¿no? O sea, deberíamos tener la masa, el calor, bueno, ya lo tendríamos, el calor específico, el calor total y la temperatura inicial. La temperatura inicial ya la tenemos, nos dice que son 20 grados. El calor específico, como estamos trabajando con agua, es una kilocaloría sobre kilogramo por Celsius. La masa serían 1100 kilogramos, porque un litro es un kilogramo, entonces pasamos directamente a 100 kilogramos. Y lo que nos está faltando es el calor total. Acá lo que nos dice es que se calienta mediante un quemador que consume 5 kilogramos de fuel oil por hora. Y se determina la temperatura de salida del agua al cabo de una hora. Entonces, el calor va a ser lo que se llama calor de combustión del fuel oil, que lo tendríamos que buscar. El calor de combustión es la cantidad de calor que entrega un combustible por cada gramo, por cada kilogramo que se consume. Eso, por ejemplo, tiene que estar El bueno. oil son 11.000 kilocalorías por kilogramo. Bien, ¿en qué página está eso? ¿Cómo? Acá está, la página 16. Estaba buscando eso. Bien, entonces, bien, 11.000. O para terminar esto, sería calor de combustión por la masa de combustible.
sea, no la masa en este caso del líquido, sino del combustible. $11.000 kilocalorías sobre kilogramo. Bueno, acá nos decía que consume 5 kilogramos por hora. O sea que la masa va a ser 5 kilogramos por hora por el tiempo, que sería en este caso 1 hora. O sea que se consumen directamente 5 kilogramos. Entonces el calor sería 11.000 kilocalorías sobre kilogramo por 5 kilogramos. O sea, esta fórmula de acá tomamos, ¿no? La masa que le hiciste, los 5 kilogramos por 1 hora, la hora eh, la H de la hora no queda en nada. Se cancela con esta. Ah, de una sí. ¿Cuánto les da esto? 55.000 calorías. Bueno, entonces, eh, bueno, el tema es el siguiente. Esto también nos dice que se estiman pérdidas de un 20% en el proceso de combustión. O sea, si se pierde un 20%, significa que el rendimiento es del 80%. No sé si se acuerdan, esto lo habíamos visto, creo que antes que arranquen las clases, cuando estábamos viendo los ejercicios de notas de clase cero, me parece que lo habíamos visto ahí, que el rendimiento era energía entregada sobre energía consumida. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, sí. O sea, en este caso, digamos, el calor es una forma de energía. O sea, que en este caso sería lo mismo que decir calor entregado sobre calor consumido. Es lo mismo. Entonces, eh, ahí lo que vamos a hacer es despejar el calor entregado. Porque acá, digamos, el calor que teníamos acá es el calor consumido, no es el calor entregado. O sea, porque hay una parte que se pierde. O sea, es el calor que le llega a la caldera, pero después hay una parte que se pierde en ese proceso. Entonces, calor entregado. Fíjense que el calor consumido pasa multiplicando, nos va a quedar calor consumido por 0,80 del 80%. O sea, 55.000 por 0,80. ¿Cuánto les da eso? 44.000. Bueno, entonces esa es la cantidad de calor que realmente llega al agua, a la caldera. Entonces, si ahora hiciéramos el gráfico ese de temperatura en función del calor, nosotros arrancamos a 20 grados y no sabemos a cuánto sube. Digamos, en realidad esta temperatura acá no sabemos a cuánto llega. Lo que vamos a hacer es despejar de la fórmula esta que teníamos acá.
Entonces, tendríamos, por ejemplo, acá, M y C pasan dividiendo. O sea, nos va a quedar Q sobre M por C igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y después la temperatura inicial pasaría sumando. O sea que nos queda temperatura final igual a Q sobre masa por calor específico más temperatura inicial. O sea, nos queda 44.000 kilocalorías sobre la masa del agua, en este caso era 11.100 por el calor específico más 20 grados. Entonces hacemos 44.000 dividido 1.100 por 1 más 20. O sea, nos da 60 grados. Bien, no sé si se entendió todo, si quieren preguntar algo. O sea, acá esto llegaría hasta los 60 grados. Este ejercicio es un poquito más difícil porque es el proceso inverso, digamos. Bueno, ahora sí, poner. ¿Sí? Bueno. ¿El resto qué onda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieren que pasemos a otro tema? Para mí se entendió. No, yo entendí bien. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, eso es toda la primera parte, digamos, que sería calorimetría. Eh, digamos, es importante saber bien los cambios de estado, o sea, tener bien en claro, bueno, las fórmulas son básicamente tres fórmulas. El tema es saber cómo usarla, digamos, pero son la fórmula de calor sensible, la de calor latente, y después esta de calor de combustión, a lo sumo. Eh, y después nada, con el resto ya es cuestión de interpretar bien qué cambios hay en la sustancia esa. Y después el tema de dilatación, que es lo que sigue, eh, son básicamente cuatro fórmulas que son todas iguales, básicamente. A ver, estaba por acá. Bien, acá está. Eh, bueno, esta sería la de dilatación volumétrica, que es delta V, y, o sea, eso sería lo que se dilata ese volumen. O sea, ¿esto qué implica? Es esto, ¿no? El cambio de un volumen que se dilata, o sea, que expande su volumen. Es la diferencia de volumen que hay entre uno y otro, es igual a el volumen inicial por un coeficiente beta por la diferencia de temperatura, que siempre es la temperatura final menos la inicial. El coeficiente beta depende siempre del material. Y en el caso de la superficial es igual, pero con otro coeficiente distinto. O sea, la diferencia de temperatura, perdón, la diferencia de superficie entre uno y otro es igual a la superficie inicial
por el coeficiente de gamma por temperatura final menos temperatura inicial. Y en el caso de la lineal es lo mismo, pero con otro coeficiente que es el alfa. En la anterior, ¿gamma te la dan o tenés que sacarla? Bueno, siempre te dan se supone, ¿no? Que te lo tienen que dar, o sea, depende del caso igual, pero a su vez esos coeficientes, digamos, el de dilatación volumétrica, el de dilatación superficial y el de dilatación lineal se relacionan así, con esta fórmula. O sea, entonces, por ejemplo, acá nosotros teniendo el coeficiente alfa de la cero, podríamos sacar o sea, teniendo el coeficiente de dilatación lineal, podríamos sacar el superficial o el volumétrico. O sea, acá lo importante, o sea, nosotros vamos a tener una longitud inicial y una longitud final. La diferencia entre uno y otro sería el delta T, perdón, el delta L. Es básicamente eso. Entonces, en este caso, que nos dice que las dimensiones de una losa de hormigón son de 4 metros por 4 metros, ¿cuál será el ancho mínimo de las juntas de dilatación entre ellas si la amplitud térmica del lugar es de 30 grados? Entonces, si nosotros tenemos las losas, o sea, bueno, eh, o sea, la losa es de 4 metros por 4 metros, pero podemos considerarla como si fuera, o por lo menos, digamos, en estos ejercicios siempre los profesores lo resuelven así, o es la forma que toman como que está, como que es correcta, que es tomarlo como si fuera lineal, porque nosotros como que si lo tomamos en corte, podemos calcular la dilatación de forma lineal. O sea, tomamos, por ejemplo, esta dimensión sería L0 y L0. Y lo que hay en el medio sería el delta L, porque es lo que tiene que medir la junta para que no choque una pieza con otra cuando se dilata. Porque usted piensa que esto cuando se dilata sería la mitad de cada una. Entonces sería la mitad de la dilatación, porque se supone que esto se dilata en la mitad para cada lado. Entonces termina siendo delta L, eso, esa junta de dilatación. ¿Se entiende eso? O sea, esto es como que dilata medio delta L para cada lado. Claro, sí. Entonces la junta termina siendo delta L. Entonces, delta L era L0 por el coeficiente alfa por delta L. Perdón, por delta T. Entonces L0 sería 4 metros por el coeficiente, que acá no nos da, tiene que estar acá en la punta. Ah, no está. A ver acá. Qué raro, no está ahí el coeficiente. No nos da el coeficiente de dilatación. A ver acá, no.
En algún lado está. Yo pues no tengo el apunte acá, pero yo lo había visto. Pero más creo que me parece más por el medio, tipo por el. Ahí nomás el tema del ejercicio. A ver. Que me acuerdo. En la página 18, creo. Porque acá hay varias opciones, pero no está el del hormigón. Era una losa, ¿no? Sí. En los anexos, No, no estaba en los anexos. Me fijé recién. Yo lo hice en clase y no sé por qué habíamos tomado el del acero, si no me equivoco. ¿El del acero tomaron? Sí. Ah, bueno, capaz que es el mismo. Puede ser que porque el hormigón tiene acero, una cosa así. Claro, en realidad tiene hierro. Pero bueno, qué raro. A ver. ¿En algún otro ejercicio no estará? Que lo dé como dato. No, no hay ninguno. Bueno, vamos con eso. No, perdón, me equivoqué. Vi el del ejercicio 14. Ah, a ver. Si no, directamente. Ah, no, pero también. En el ejercicio 15 pusimos 12 por 10 a la menos 6. Bueno, acá dice. Sí, 12 por 10 menos 6 acá. Bueno, entre 8 y 12. Sería, claro, Celsius a la menos 1. Esa es la unidad porque se tiene que cancelar con la unidad de temperatura. Bueno, entonces, delta L. Ah, perdón, lo estaba resolviendo acá. Ahí está. 12 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Por el delta T, directamente no hace falta hacer final menos inicial, porque nos dice que la amplitud térmica es de 30 grados. O sea que directamente el delta T es 30 grados. ¿Cuánto les da esto? ¿Alguno lo hizo? 1,44 por 10 a la menos 3. Bueno, o sea, esto si lo pasamos a milímetros serían 1,44 milímetros. Y ahí estaría el ejercicio. Esto de dilatación por ahí es fácil porque siempre, generalmente se suele usar la lineal y que yo todos los ejercicios que vi alguna vez así en parciales o cosas así, son siempre casos así, de una junta entre dos elementos y directamente, digamos, se usa así la fórmula. No sé si tienen alguna pregunta. de dilatación, creía que no. ¿Se pasa siempre a milímetros?
Eh, no sé. Yo lo pasé porque me pareció que era más fácil de pensarlo así en milímetros, como más concreto por ahí. O sea, lo que nos explicó la profe es que sí, lo pasamos a milímetros porque cuando digamos qué junta de dilatación necesitamos, no le vamos a decir, dejame una junta de dilatación de 12 por 10 a la menos no sé cuántas, sino Claro. que se le dicen milímetros Y sí, es como o más concreto. centímetros. Es más fácil por ahí. Claro, centímetros también puede ser. 0,14 centímetros. Bueno, no sé si quieren ver alguno más o quieren que sea la semana que viene. No sé cómo están con el tema este. ¿Qué les viene pareciendo el tema de térmica? ¿Cómo? ¿Qué les viene pareciendo el tema? Está piola, yo no entiendo nada, pero sí, prefiero la acústica. Sí, yo Pero bueno. también. Bueno, pero ¿y qué es lo que les viene pareciendo así más difícil o más, no sé, más complicado? Lo de arriba, como ya te dije, el cuadrito ese me cuesta barbaridades. Claro. Bueno, si no, lo que pueden hacer es ponerse a ver, por ejemplo, bueno, si no hicieron el 8 pueden hacer ese o algunos de parciales. Y si quieren, la semana que viene podemos ver las dudas. Porque también hasta que no se pongan a hacer uno ustedes solos, también es muy difícil por ahí darse cuenta en qué es lo que no se entiende. Sí, pasa que en introducción nos dejaron abajo, no me da tiempo. Bueno, no sé si quieren ver alguno más. Creo que por lo menos yo con esto ya estaría, me quedaría practicarlo nomás. Bueno, bueno, como les decía, digamos, acá este cuadrito, digamos, estudiánselo bien porque está bueno, o digamos, cuando hagan algún ejercicio de este tipo, está bueno pensar en el grafiquito este para ubicarse, digamos. Pues lo primero de todo que tienen que hacer cuando encaran un ejercicio así es pensar qué periodos tenemos. O sea, ¿Se puede hacer sin el cuadro? sí, yo el cuadro te digo, no para que lo hagan en el parcial, ponele, sino que lo hagan así como un esquema medio rápido para darse cuenta. Principalmente, por ejemplo, yo acá haciendo gráficos ya me di cuenta que tengo Q1, Q2 y Q3. Y que Q1 y Q3 son de calor sensible y Q2 es calor latente. O sea, eso es lo que ustedes necesitan saber para poder después dividir en cada parte, porque cada tramo va a ser una fórmula aparte. Más que nada por eso, pero lo pueden hacer así como tipo en un borrador, como para darse una idea. O pueden no hacerlo, qué sé yo, si se dan idea del toque de cómo es, ya está. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, si no estaríamos. Después, bueno, el tema que sigue es todo lo que es propagación de calor, que si les parece podemos verlo la semana que viene. Eso sí es un poquito más complejo, más largo por ahí. ¿Dónde está? Acá. Bueno, sería esto, ¿no? Que está el calor, digamos, que entra por radiación y el calor que entra por convección. Ah, bueno, eso sería todo radiación, es lo que entra directo y lo que calienta el muro y después se propaga. Claro, otra cosa, ¿qué sería lo Sí. de capacidad calórica, inercia térmica? ¿En qué parte Lo está tengo eso? acá, pero no entiendo. ¿En qué parte está eso? Eso en el apunte está para más arriba. Vángame. O sea, inercia térmica se les llama en general a lo que tarda un material o un elemento en, en cambiar su temperatura. O sea, no sé, por ejemplo, un galpón de chapa se calienta mucho más rápido que, no sé, una casa de hormigón o de piedra. Entonces la casa de hormigón y de piedra tiene más inercia térmica, o sea que, no sé, si hizo calor durante el día, se calienta la piedra, después de la noche va a hacer calor, porque sigue caliente.
Claro, ¿y eso lo toman o solo está? Eso es algo más teórico, por lo que entiendo. No sé en qué parte está, no me acuerdo bien de capacidad calórica. Sí, lo estoy buscando y no lo estoy encontrando. Arriba del cambio de estado del 2.5, página 12, ahí hay algo, creo. Acá en la 12 está lo de inercia térmica. Claro, Pero esto sería, por lo menos por lo que estamos viendo ahora, no lo usamos. claro, o sea, la capacidad calorífica yo entiendo que sería el C, o sea, el calor específico, me parece que sería. O sea, esto. O sea, Claro, esta sí, sí, tabla. está todo dentro de calor específico. Sería eso. Eh, y la inercia térmica es una propiedad, digamos, que, bueno, ahí dice que depende de la capacidad calórica y del espesor. Digamos, tiene que ver con esto, por ejemplo, si es la temperatura exterior, en un metal, como le decía recién, por ejemplo, en una chapa, que se calienta rápido, fíjense que la temperatura interior es casi la misma. O sea, no hay un retardo entre uno y otro. Pero el adobe, o sea, las casas hechas con tierra, como tiene más inercia térmica, se retrasa el cambio de temperatura. Entonces eso hace que, por ejemplo, no sé, la noche sea un lugar mucho más cálido, por ejemplo. Pero sí, es algo más teórico que otra cosa. Bueno, ¿les parece que seguimos la semana que viene? Vale, Dale, dale. Dale, bueno, nos estamos viendo. gracias, Clau. Dale, nos Fíjate que vemos. te mandé ahí. Dale, ahí miro. Nos vemos. Ay, recién vi lo que mandó Priscila. Bueno, ahí lo mando por el grupo.